habría que profundizar en aspectos y bases de conocimiento espiritual. Importante. Importante. Para el movimiento del ser en una materia. Y es importante entender aspectos y bases de conocimiento necesarios ahora para moverte en este mundo físico. Un mundo físico que el ser considera que es su realidad, como si su realidad es vivir en una materia, dependiendo de esta materia. Así se mueve habitualmente el ser. Pensando. Y también sintiendo que depende de una materia. Y claro, tan materializado aún, que pierde de vista cuál es su verdadera realidad. No ve todavía con claridad quién es el ser realmente. Y no lo ve porque hay tantas cosas que lo rodean, que todas le hacen creer que es una materia, dependiente de su materia. Claro. Le hace creer y ya veis cuántos seres hoy en día creen y a esas creencias la llaman fe. Tienen mucha fe, creen fervientemente, creen a pies juntillas. Creen tanto que sus creencias se convierten en dogmas de fe. Y sus dogmas de fe en fanatismo. Claro. Creen y creen. Creen y creen. Y creen que eso es fe. Por eso, hay que clarificar qué es la fe. ¿Qué es la fe? Y quien nos clarifica qué es la fe es Jesús. Jesús. Nos da puntos de referencia
puntos de análisis y de valoración para entender qué es la fe. Empecemos razonando lo que Jesús nos dice. En la frase 453 del compendio. Y veremos que el concepto fe tiene una grandiosidad que no pensábamos. Después, podremos hacer mejor los análisis concretos de clarificación, comprensión y potenciación del concepto fe. Jesús nos dice: mas se debe comprender cuál ha de ser la fe, que no se encierra solamente en creer las cosas que fueron dichas en nombre del Padre, y por quien del Padre había recibido mandamiento para que las enseñara y divulgara, sino que la fe que es de Dios y que en nombre de Él ha de ser recibida. Es aquella que hacia Dios eleva en esencia a los espíritus, y no en palabras. Creer en la palabra que de Dios viene, mucho ya es, mas elevándose hasta ella, tomando sus preceptos como la propia esencia del ser mismo, mucho más es. Y cuando por medio de esa fe se ven las cosas de Dios con tanta claridad, como por medio de los ojos del cuerpo las cosas del mundo, y cuando en esa fe vive el Espíritu vida de luz, y le embarga en ella, y por ella intenso calor de amor y del sentimiento puro de la verdad y del deseo de la justicia, de manera que esa fe en sí tan intensa, que con la esencia misma del Padre nos confunde, porque hasta Él nos eleva, partícipes nos hace de los diversos atributos y proporciónanos de todo lo que en Dios existe, hasta donde la intensidad y pureza de nuestra fe alcanza. La fe que es de Dios. Es de Dios. Y en nombre de Él ha de ser recibida. No es de ningún ser, no es de ninguna iglesia, no es de ninguna religión, no es de ningún gurú o maestro. No es de nadie. Nadie nos puede dar la fe, sino Dios mismo. Porque de Él la recibimos directamente. Pero nos dice Jesús, esa fe es aquella que hacia Dios eleva en esencia a los espíritus. Tú, maestro, me dices que esa fe en Dios me eleva hasta su esencia. Y su esencia es el amor.
Esa es la esencia de Dios. Y hacia el amor. Impulsa y eleva mi espíritu, mi fe. Y claro, de Él recibo. Y hacia Él me impulsa. En el amor. En el amor. No en las palabras vanas. Vanas. Que en su nombre muchos seres utilizan. Diciendo que Dios dice. Que Dios es. Dogmatizando y fanatizando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es vana, totalmente vana, si no contiene esta esencia del amor. Si no expresa el amor de Dios. Fíjate, si no expresa. Si no expresa el amor de Dios y tú no lo sientes a través de esta palabra de Dios. La palabra de Dios no enfrenta ni divide. La palabra de Dios no odia ni tiene resentimiento. La palabra de Dios no aparta a tus hermanos. Muy claro. Todo eso. A veces, muchos seres llaman fe y llaman Dios a todo aquello que aparta, separa o divide. En nombre de Dios. En el nombre vano de Dios. En el nombre de la fe, de una u otra religión. Pero la religión de Dios es la religión del amor. Es la religión de la unidad. Es la religión de la fraternidad. Esa es la fe que de Dios viene. Y hacia Dios te eleva. Muy claro. Por más vueltas y vueltas que algunos le quieran dar. La fe de Dios, la fe en Dios, tiene que expresar el amor de Dios. Si no, no es fe verdadera. Será una creencia, será una idea, será un pensamiento, pero no será fe verdadera. Y Jesús me dice, creer en la palabra de Dios, mucho ya es. Mucho ya es creer en tu palabra, Maestro, que es expresión de esta palabra de Dios.
Dice, mas elevándose hasta ella. Tomando sus preceptos como la propia esencia del ser mismo, mucho más es. Elevándose hasta ella. ¿Cómo me elevo hasta ella, maestro? Y tú me lo dices. Tomando sus preceptos como la propia esencia del ser mismo. ¿Cuál es la esencia de estos preceptos que estas palabras expresan? Son estos preceptos que expresan estas enseñanzas del amor que tú, maestro, expresaste. Para hacer de cada palabra un precepto. Una expresión, una materialización, una concreción. Una práctica. Una práctica. Una práctica viva de tu amor, maestro. Y entonces, esto ya es mucho más que palabra. Es expresión viva. Es concreción. Ya no hay teoría. Y cuando tú crees, estás en una teoría. Pero cuando tú tienes fe, has comprobado esa teoría. No es una creencia tu fe. Es una vivencia tu fe. Vives en la fe. No crees en la fe. Y dice, y cuando por medio de esa fe se ven las cosas de Dios con tanta claridad, como por medio de los ojos del cuerpo las cosas del mundo, ¿quién es capaz de ver con su fe? Igual que si viera con los ojos de un cuerpo físico. Quien tuviera tanta fe, vería lo que ni siquiera son capaces de ver todavía estos ojos físicos. Claro. Ves con los ojos físicos y no distingues nada. Pero si tuvieras esa fe, verías con claridad todo aquello que ves, todavía en sombra, con tus ojos físicos. Con tu fe. Ves lo que no ves con los ojos físicos. Con tu fe viva. Con la fe de Jesús.
con la fe que ya se ha asentado en ti.